Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 276. Ciudad desolada. El oficial era muy estricto, y el contingente estaba avanzando. El oficial también debería ser un hombre evolucionado, de lo contrario, esas personas no obedecerían sus instrucciones. Lo-Joan se sintió aliviado ya que tenía compañeros de equipo tan confiables y poderosos. Deberían poder completar la misión sin problemas. Tenía miedo de tener compañeros de equipo estúpidos que terminarían siendo una carga para él. Aunque el oficial era bastante dominante, Lo-Joan entendió que necesitaban a alguien así para controlar a todos estos hombres egocéntricos y evolucionados. De todos modos, la misión fue muy peligrosa como lo menciona el sistema y Lo-Joan se sintió estresado al respecto. Era bueno tener a ese oficial como su líder y Lo-Joan creía que él podría hacer lo mismo si se desata el caos y no hay un líder. Sin embargo, él no sería oficial. De repente, Lo-Joan tuvo la idea de que, si el oficial mataba a uno de los hombres evolucionados para advertir al resto que no lo desobedeciera, aumentaría aún más la probabilidad de que los hombres obedecieran todas sus órdenes. La puerta de hierro del refugio se abrió lentamente y el equipo fue recibido por sonidos familiares creados por el chorro hidráulico. Todos los sonidos del exterior se hicieron más claros ahora y pudieron oír claramente a las bestias mutadas rascarse contra la puerta de hierro. Fue extremadamente molesto. Algunos de los hombres evolucionados comenzaron a sudar y sus pasos fueron cada vez más lentos. La razón por la que todavía no corrían era simplemente porque querían mantener su imagen y evitar desobedecer las instrucciones militares. Cuando pasaron por las escaleras del pasillo, el oficial levantó la mano para pedirles que se detuvieran. Les estaba dando instrucciones sobre qué hacer cuando se abrió la reja de hierro. El oficial usó señales de mano para instruirlos a estar alertas y luego escucharon que se cargaban balas. La mayoría de los hombres evolucionados militares también levantaron sus rifles y se prepararon para disparar. El aliento de cada hombre se hizo pesado. El tiempo pasó y la rejilla de hierro se abrió lentamente. La escena del exterior ahora se reflejaba claramente en sus ojos y se dieron cuenta de que todas las bestias mutadas habían desaparecido. No hay nada. Parece que han sido asustados por el sonido de la puerta abriéndose. Un tipo grande revisó rápidamente el entorno y luego se rió entre dientes. «Cállate, todos estén alerta. Las bestias mutiladas que han llegado hasta aquí no serían tan estúpidas. Sospecho», les advirtió el teniente coronel. Antes de que pudiera terminar su oración, un insecto enorme del tamaño de un auto surgió de un lugar escondido. Sus negras y metálicas extremidades aparecieron en un instante y se clavaron directamente en la frente del tipo que se estaba riendo antes. Su cráneo duro fue penetrado por la extremidad de aleación del insecto mutado. Incluso el rápido poder de recuperación que Lin Xiaoji tuvo no podría salvarlo de ese tipo de lesión. Sus ojos estaban abiertos de par en par con una sonrisa parcial en su rostro ya que no podía creerlo. Su cuerpo tembló un poco y murió antes de poder usar su poder. Quizás, la caza sería considerada bastante fácil en comparación con esto. El bicho mutado no se fue de inmediato. Escaneó el entorno con su ojo. Quizás, pensó que era una fuente de comida fácil. Sin embargo, sus pensamientos fueron rápidamente perturbados por el disparo de un arma especialmente diseñada para matar bestias mutadas. Núcleo de tungsteno de 15 milímetros con perforación de armadura y un gran diámetro. Las balas volaron desde la boca del cañón a una velocidad de 900 metros por segundo. Su poder era mucho más fuerte que el rifle de francotirador Barrett que existía antes del fin del mundo. Debido a la interrupción postapocalíptica del transporte marítimo mundial, muchos países se convirtieron en islas solitarias y muchas de las tecnologías se perdieron. Sin embargo, estas tecnologías militares estaban bien conservadas. Después del comienzo del apocalipsis, toda la sociedad había luchado por sobrevivir ya que muchos de los recursos de la sociedad se destinaban a los militares. El resultado obvio fue que la tecnología militar se desarrolló drásticamente. Por el momento, lo que está claro es que tienen una versión más fuerte de balas y aleaciones. Esto se combinó con hombres evolucionados con fuertes físicos que habían sobrevivido hasta este momento. Cuando los enemigos cambiaron de ser humanos a bestias mutadas, ciertas superarmas comenzaron a aparecer, y el rifle moderno era una de esas armas. La dura caparazón del insecto mutado se hizo polvo en virtud del poderoso ataque. Cada una de sus heridas tenía alrededor de 20 a 30 centímetros de diámetro. Algunas de las heridas en su abdomen eran algunos agujeros grandes a medida que las balas penetraban en el abdomen. El insecto mutado lanzó un chillido agudo y luego cayó al suelo. Solo se estaba riendo de alguien y luego murió en un instante. A pesar de que son plenamente conscientes de la gran posibilidad de muerte de la misión, todavía se sentían sorprendidos por lo rápido que sucedió todo. Lo-Joan permaneció en silencio y sostuvo su espada con fuerza. El insecto mutado que encontraron no era tan poderoso después de todo. A lo sumo, podría ser una criatura azul oscura, que en ese momento se consideraba muy fácil de matar.
Sin embargo, debido a que Luo Yuan caminaba en una multitud abarrotada, no podría hacer nada, incluso si un insecto mutado apareciera repentinamente frente a ellos. Lo digo una vez más, sin hablar a lo largo del viaje, sin gritar, muévanse, ahora. El teniente coronel gritó y luego llamó a 2 soldados para apartar el cadáver. Todos estaban más familiarizados con el cruel mundo de hoy y ni siquiera les importaba cómo se manejaba el cadáver. Eran casi las 2 p.m., que era el momento más caluroso del día. La neblina en el cielo sobre Ciudad del Desierto había desaparecido y parecía una señal de que la ciudad volvería a su edad de bosque. Luo Yuan aprovechó esta oportunidad para analizar el entorno. La pequeña ciudad al lado de la tranquila frontera se ha vuelto aburrida y muerta. La mayoría de los edificios fueron hechos de madera después del apocalipsis. Tal vez, era difícil para los insectos mutados cambiar sus preferencias o podría ser porque migraron sin descanso, por lo tanto, no les importó comer nada de lo que encontraron. A sus ojos, toda la ciudad se había convertido en un páramo, a excepción de unos pocos edificios altos que estaban hechos de hormigón de alta calidad. Esos edificios probablemente se quedaron allí a regañadientes. La neblina y el humo desaparecieron y el resto de los insectos desaparecieron. Solo hubo un puñado de insectos mutados que permanecieron en la ciudad. Incluso entonces, algunos de ellos fueron heridos y abandonados por su comunidad, mientras que los que están gravemente heridos ya deberían estar muertos y clasificados como alimentos para otros insectos. No fue difícil ver cadáveres a lo largo del viaje rodeado de un gran grupo de moscas. Aunque Ciudad del Desierto ahora se ha convertido en una ciudad muerta, todavía era muy peligroso. En el mundo de los animales, el león que acaba de comer permitiría que una cebra corriera en su territorio e incluso permitiría que las hienas luchen por comida o se desafíen frente a él. Sin embargo, un león hambriento cazará a todos los seres vivos dentro de su visión. Si el león resultó herido, tal vez su fuerza sería más débil, pero el poder que pondría en sus ataques sería más fuerte porque moriría si perdiera la oportunidad. En los últimos días, muchas personas habían sido atacadas por bichos mutados lesionados una vez que salieron del refugio. Estos insectos parecían haber perdido totalmente toda racionalidad. Luo Yuan vio un insecto que había perdido su parte inferior del cuerpo arrastrando sus órganos internos con un líquido verdoso que resumaba. Estaba luchando por correr hacia él. Sin embargo, no fue un gran problema para aquellos hombres evolucionados que ya estaban bien preparados. Solo ahora Luo Yuan se dio cuenta de que había subestimado a estos hombres evolucionados. Aunque la mayoría de ellos no eran muy poderosos, algunos de ellos tenían fortalezas muy fuertes, mientras que otros tenían buena destreza. Luo Yuan incluso vio a un hombre evolucionado con 3 ojos y otro tenía 2 caras en un cuerpo junto con 4 brazos. Todos estos puntos de vista habían ampliado su perspectiva. Aunque todos esos hombres evolucionados tenían diferentes tipos de poderes, no eran nada si se los compara con las capacidades de Luo Yuan. Sin embargo, las poderosas armas y su físico especial podrían ser muy útiles para el equipo. En el grupo, hubo algunos hombres evolucionados que ganaron los respetos de Luo Yuan. Uno de los hombres evolucionados parecía ser capaz de controlar el metal. Era tan poderoso que el metal en el páramo fluía como el agua. Un gran insecto mutado que ni siquiera logró acercarse a más de 20 metros ya había sido atravesado por una barra de metal. Después del ataque, el metal se derritió y voló hacia él antes de subir desde sus pies. En cuestión de segundos, se convirtió en una armadura plateada. Otro hombre evolucionado podría vaporizar el aire dentro de un radio de 3 a 4 metros a su alrededor. Incluso si las piedras estuvieran frente a él, se convertirían en polvo. Luo Yuan no pudo controlar su emoción y siguió mirando. El poder de la telequinesis es muy poderoso y aterrador. Sin embargo, si esos estúpidos insectos no intentaran atacar, no sabrían cuán poderoso es. Según la observación de Luo Yuan, también se habría convertido en polvo si hubiera entrado en el campo de fuerza de este hombre evolucionado sin ninguna protección o defensa. Luo Yuan comparó la situación con tener una pistola cuando era niño. El poder que tenía un arma y la capacidad de usarlo en una pelea real eran dos asuntos diferentes. Capítulo 277. El gigante. Estas batallas fáciles apenas podrían despertar el interés de Luo Yuan. Se sintió más atraído por los diversos tipos de poderes evolutivos que estaban siendo utilizados por estos hombres evolucionados. Un insecto negro mutado pensó que finalmente tuvo la oportunidad de atacar y rápidamente saltó hacia Luo Yuan. La multitud huyó rápidamente de las inmediaciones y una de las personas evolucionadas quería alejarlo, pero no logró atrapar a Luo Yuan cuando se alejó involuntariamente. Perdió el equilibrio después de no poder atrapar a Luo Yuan y no pudo escapar. La multitud era consciente de eso, pero solo podía suspirar por ella. De repente, se sintió un fuerte viento y el bicho negro mutado cayó al suelo como un objeto inanimado.
Se creó un hoyo poco profundo a partir de la caída y el insecto se sacudió involuntariamente unas pocas veces y luego dejó de moverse. Uno de los hombres que estaba mirando a la nada se encontraba a medio metro de distancia del insecto muerto junto con la mujer que estaba tratando de salvar a Lo Yuan. Ambos básicamente no se movieron en absoluto durante todo el proceso. Lo único que les pasó por la mente fue que tuvieron la suerte de ver un insecto mutado muerto. La mitad de la cabeza del insecto se deslizaba hacia abajo desde su cuerpo. Desafortunadamente, la multitud se había ido y ninguno de ellos lo vio. Cuídate bien, no te fuerces a ayudar si no eres lo suficientemente fuerte, morirás si lo haces. Lo Yuan apartó a la dama y continuó, por cierto, gracias, incluso esta pelea fue demasiado fácil para molestar a Lo Yuan o para preocuparlo. Sus sentidos son muy sensibles a los objetos en movimiento por lo que no fue demasiado difícil para él. Wen Yuji quedó atónita por un momento y dijo, no te ayudé, pero tú, se veía flaca y débil. Lo Yuan sintió que ella era muy liviana cuando él estaba tratando de rescatarla de ser golpeada por el insecto. Su pecho plano la hacía parecer una niña prematura. Lo Yuan dijo, ¿te conoces a ti mismo? No esperaba que todavía hubiera gente amable como tú. Es raro incluso antes del fin del mundo. Wen Yuji entendió su mensaje a pesar de que apenas se la consideraba brillante. Su cara se puso rosada cuando respondió, sé que eres fuerte, pero esa no es la razón por la que deberías ser sarcástico conmigo. Si todos son como tú, ¿cómo puede haber esperanza? Los humanos estarían extintos. Lo Yuan estaba aturdido y luego continuó, bien, eres mejor en moralidad. De todos modos, gracias por ayudar. Quédate detrás de mí, me ocuparé de ti. ¿A quién le importa? Wen Yuji gritó en voz alta, pero ella estaba feliz. Ella había visto su poder antes. Bueno, ella no vio nada, pero sin duda sintió que fue empujada por una gran fuerza. Así fue como ella supo que su poder era inesperadamente fuerte. Mientras hablaba con ella, Lo Yuan casualmente mató a otro insecto mutado. Esta vez, Wen Yuji abrió los ojos ampliamente y vio una luz azul borrosa, pero no pudo ver nada más. Ni siquiera sabía si movía las manos o qué armas usó para matar el insecto. Estaba claramente sorprendida ya que ya es una persona evolucionada, por lo que su vista se consideraba mejor que la persona promedio y, sin embargo, todavía no podía ver nada. Wen Yuji echó un vistazo furtivamente a Lo Yuan en algunas ocasiones antes de finalmente reunir el coraje para preguntarle con curiosidad, oye, ¿cómo es que nunca he oído hablar de ti a pesar de que eres tan poderoso? Lo Yuan respondió bromeando, mi nombre no es, oye. Además, no te he dicho mi nombre, ¿cómo sabes que no has oído hablar de mí antes? ¿Cuál es tu nombre? Wen Yuji preguntó. No creo que sea un nombre conocido. Mi casa solía estar en esta zona y yo estaba entre los primeros residentes aquí. No estoy tratando de jactarme, pero he visto a la mayoría de los hombres evolucionados en la ciudad. Wen Yuji dijo arrogantemente, no puedo creer que seas aborigen. Lo Yuan se sorprendió y dijo, no es de extrañar que se viera ligeramente como una occidental. Ella fue de hecho muy afortunada, la gente como Lo Yuan tuvo que atravesar tantos desafíos para llegar allí, pero ella nació en el oeste, en el oeste de Asia, no en Europa. Hermano, no me has dicho tu nombre, ella rápidamente comentó, lo sabrás más tarde, cállate por ahora. Lo Yuan miró hacia el cielo y parecía tranquilo. Wen Yuji imitó sus acciones y miró hacia el cielo, pero su rostro se puso pálido de inmediato. La situación empeoraba. No se dieron cuenta cuando el cielo comenzó a oscurecer. Las alas de los insectos mutados se veían como cientos de helicópteros volando en el cielo. Casi todos los insectos mutados en la ciudad llegaron cuando escucharon a los insectos moribundos llorar antes de exhalar su último aliento. Después de una breve pausa, todos los bichos mutados de repente cayeron al suelo. En solo unos segundos, había muchos cadáveres diseminados por todas partes. Lo Yuan finalmente se sintió intrigado. El Sanmadao en su mano seguía cortando el aire y cada insecto que estaba a unos 5 metros de él se dividió en dos. Él llamó la atención de todos. Desafortunadamente, se agregaron algunos cadáveres a la pila de cadáveres, ya que Lo Yuan no podía ocuparse de todos. Finalmente, el teniente coronel se quitó su uniforme militar, se arrancó la camisa y la arrojó a un lado. Miró hacia el cielo, respiró hondo y luego rugió extremadamente fuerte. Todos sus músculos se expandieron de inmediato y los vasos sanguíneos negros se hincharon debajo de su piel, lo que hizo que pareciera que numerosos gusanos grandes se arrastraban bajo su piel. Solo mirando al teniente coronel, Lo Yuan podía sentir su naturaleza bestial. De repente, Wen Yuji gritó, muévete, va a evolucionar. Luego sacó a Lo Yuan para escapar. Sin embargo, Lo Yuan apartó su mano y preguntó, ¿qué pasa? Más tarde, se dio cuenta de que los sobrevivientes restantes habían retrocedido y se veían emocionados. Va a evolucionar, te lastimarás si estás muy cerca de él, Wen Yuji gritó. Solo entonces Lo Yuan siguió a la multitud y dio un paso atrás. No había nadie parado a menos de 30 metros del coronel. Lo Yuan lo miraba con curiosidad ya que sus síntomas anormales solo estaban en una etapa temprana.
Sin embargo, en solo un segundo creció rápidamente de 190 centímetros a más de 3 metros. Él todavía estaba creciendo. Los cambios explosivos le resultaron terriblemente dolorosos cuando su expresión facial cambió y se llenó de rabia. De repente se puso en cuclillas y ambas manos golpearon el suelo mientras rugía. El suelo temblaba bajo el poder de este no humano. El camino de hormigón de repente se convirtió en añicos, mientras piedras y rocas volaban por todas partes y se formó un enorme pozo. La versión en inglés decía, el camino de hormigón de repente se convirtió en cuajada de frijoles, pero no le encontré coherencia, así que lo cambia a se volvió añicos. Su evolución finalmente se detuvo cuando lentamente se levantó del suelo. De repente, un fuerte viento soplaba hacia ellos y Luo Yuan inspiró profundamente al ver el enorme cuerpo del coronel, que era incluso más grande que King Kong. Tenía unos 14 a 15 metros de altura, que era el equivalente a un edificio de 5 plantas. Su piel era de un negro metálico y sus músculos eran como raíces antiguas entrelazadas. Todo esto lo hizo parecer extremadamente temible y poderoso. Tales cambios fueron extremadamente temibles para las personas normales ya que iban en contra de las leyes y teorías de la física. Luo Yuan no pudo entender cómo un humano que tenía entre 80 y 90 kilogramos se transformaba en un gigante con un peso de más de 10 toneladas. El coronel estaba a punto de hacer algo cuando Luo Yuan aún intentaba descubrir cómo era posible. Respiró profundamente y luego rugió en el cielo. Sus rugidos sonaron como truenos y pudieron ver algunas olas en el aire. Muchos de los insectos mutados fueron golpeados por la ola y cayeron al suelo. Luego, al azar, agarró un insecto del cielo y el insecto, que era del tamaño de un mini automóvil, explotó en su puño y todo el líquido verde se derramó en el suelo. Estos insectos mutados fueron dotados con algunos conocimientos básicos. Ahora podrían reconocer las amenazas y se reunirían para atacar en tales casos. Luo Yuan rápidamente se dio cuenta de la debilidad del gigante que es su destreza. Era simplemente un poco mejor que el de una persona común. El gigante estaba tratando de atrapar otro insecto, pero no parecía tener éxito. Muchos de los insectos mutados corrieron al coronel y empujaron sus afiladas extremidades en su cuerpo. Al mismo tiempo, también mordieron y comieron su carne. La sangre fresca goteaba de sus heridas y el resto comenzó a preocuparse. Sin embargo, el gigante era demasiado grande y poderoso como para que las heridas en realidad le causaran algún dolor, aunque tenía alrededor de medio metro de profundidad. Esos insectos mutados se han muerto de hambre durante mucho tiempo, por lo tanto, se volvieron frenéticos y fuera de control cuando probaron su carne. A pesar de la baja velocidad del gigante, aún logró apretar y aplastar algunos insectos y sacarlos de su herida uno por uno. Sin embargo, más y más insectos mutados se aferraron a él y le mordieron la carne una y otra vez. El teniente se había dado cuenta en esta etapa que la estrategia de usar su cuerpo como señuelo no podría durar mucho ya que le causaría la muerte. De repente, algo impactante sucedió frente a Luo Yuan. Se dio cuenta de que las heridas del gigante se recuperaron rápidamente. Todas sus heridas desaparecieron en menos de un segundo y no había signos de lesiones en su cuerpo en absoluto. A pesar de que la vista de Luo Yuan es extremadamente buena, no se dio cuenta de ninguna señal de autorrecuperación a través de la regeneración de nuevos músculos. Alternativamente, debe ser una forma de transferencia de suplemento dentro de su cuerpo. Las especulaciones de Luo Yuan se demostraron correctas cuando la altura del gigante disminuyó unos 10 centímetros. Cada vez más cadáveres llenaban el área bajo los pies del gigante y lentamente formaban algunas colinas. Parecía que esos insectos mutados finalmente entendieron el poder de su oponente. En solo unos segundos, todos los insectos restantes volaron y desaparecieron. El cielo se volvió brillante una vez más. El gigante miró al cielo, pero aún tenía una expresión facial seria a pesar de ganar la batalla. Después de eso, su enorme cuerpo comenzó a encogerse y pronto recuperó su tamaño normal otra vez. Aparte de su cara ligeramente pálida, no parecía sentirse débil en absoluto. El teniente coronel se volvió a poner el uniforme y miró a Luo Yuan. Inesperadamente, caminó hacia Luo Yuan y dijo, ¿podemos hablar? Así termina este capítulo de Shingeki no Kyoji en China. Carita riéndose, capítulo 278, Conspiración. Luo Yuan lo miró sorprendido. ¿Me conoces? Puedes llamarme Suziquian. Encantado de conocerte, señor Luo. No te reconocí antes. Solo he visto fotos y videos de ti, pero te he estado observando. Luo Yuan estaba aturdido. No se había dado cuenta de que había sido reconocido. Su transformación anterior no fue solo para salir del peligro, sino también para mostrar sus habilidades al mismo tiempo. Le preocupaba que su rebeldía causaría conflicto. Parecía que ninguna de las personas en la cima de las filas militares o políticas era gente común. Bien, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Luo Yuan preguntó. ¿Puedo hablar contigo en privado? Preguntó el teniente coronel Suziquian.
Los dos caminaron hacia una esquina mientras todas las miradas permanecían en ellos. Todos estaban aturdidos. Suzikian pensó por un rato antes de decir en serio, me doy cuenta de que esta misión es muy inusual. No fui notificado de tu existencia, y eso nunca debería haber sucedido. Al principio era escéptico, pero ahora que te he conocido, entiendo lo que está pasando. Lo Yuan frunció el ceño cuando dijo, creo que podrías haber elegido al tipo equivocado. No hay nada especial en mí, no, Ciudad del Desierto no tiene derecho a maltratar a una persona evolucionada de nivel 5. Por lo que entiendo, el gobierno lo considera un VIP, pero esa es solo una de mis muchas dudas. No creo que tenga nada que ver con esto. No me interesa la política. La expresión de Suzikian no cambió para nada mientras continuaba, señor Luo. Esto no tiene nada que ver con la política. No se da cuenta de la gravedad del problema. Los humanos evolucionados aquí reunidos están compuestos por más del 90% de todas las personas evolucionadas en la Ciudad del Desierto, y todas las armas de artillería que solicité antes de la misión fueron rechazadas sin ningún motivo válido. ¿Estás diciendo que Ciudad del Desierto planea eliminar a todas las personas evolucionadas? Luo Yuan lo miró con frialdad. Estaba preocupado de que esto pudiera involucrar a Huang Jiahui y al resto, que todavía estaban en la Ciudad del Desierto y que estaba exudando un ambiente aterrador. El campo de fuerza de Luo Yuan había alcanzado un estado en el que ya no era predecible y él mismo no podía controlarlo. En los días normales, nada sucedía, pero cuando estaba agitado, podía ser liberado a través de su voluntad. La ira de la gente común era aterradora, pero inofensiva, pero cuando Luo Yuan estaba furioso, podía costar la vida de al menos una bestia de nivel azul claro. Nadie podría detenerlo. Aunque esto sucedió involuntariamente, era insoportable para la gente común. Por un segundo, Suzikian tuvo dificultad para respirar y sus sienes palpitaron con fuerza, pero logró soportarlo gracias a su fuerte voluntad. ¿Es esta la diferencia entre un nivel 5 y un nivel 4? Pensó para sí mismo. Luo Yuan se veía aterrador cuando se transformó, y Suzikian sabía que su cuerpo gigantesco y poderosas habilidades le daban la fuerza para matar a tanta gente como quisiera. Sin embargo, una vez que una criatura mutada alcanzara el nivel verde claro, se ralentizaría por un tiempo. Suzikian nunca había matado a una criatura de nivel 5 por su cuenta hasta ahora. Su nivel de evolución oficial aún era el nivel 4, y siempre había pensado que no había mucha diferencia entre el nivel 4 y el nivel 5. Desafortunadamente, había subestimado por completo las habilidades de Luo Yuan. Él no era un nivel 5, sino un nivel 6. Tus habilidades son mucho más poderosas de lo que estimaban. Suzikian dijo impotente con cara de póker. Sin embargo, necesitas calmarte. Luo Yuan sintió que su corazón latía con fuerza. Forzó una sonrisa, el ambiente aterrador que antes había exudado desapareciendo. Aliviado, Suzikian dijo, lo que dijiste ahora podría ser posible, pero las posibilidades son muy pequeñas. Cavarían sus propias tumbas si lo hicieran. La nueva capital nunca haría algo que no favoreciera a su pueblo. Lo que sospecho es que Ciudad del Desierto está controlada por otra persona, quien podría controlar Ciudad del Desierto y qué harían con estas 10.000 personas en este mundo cruel. La idea puede sonar ridícula para usted y para mí, pero los agricultores de la aldea están llenos de sí mismos. Nuestro mundo nunca ha carecido de personas tontas o codiciosas, especialmente durante los últimos años. Hemos visto tantas de ellas, dijo solemnemente Suzikian. Parecía estar recordando algo desagradable. Luo Yuan frunció el ceño, pensando por un momento antes de decir indiferentemente, entonces, ¿qué quieres que haga? Si eso me va a poner en una situación difícil, puedes olvidarte. A Suzikian no le molestaba su actitud, ya que le habían dicho que tuviera cuidado con las personas evolucionadas y tratara de complacerlas. La gran purga había causado que la mayoría de ellos evitaran la política, y especialmente tales incidentes sensibles. La actitud de Luo Yuan era comprensible. No muchos eran tan apasionados por la autoridad como él. No te pondrá en una situación difícil, sino en una neutral. Fingiré que no sé nada, dijo Luo Yuan con calma. Suzikian le dio una sonrisa de satisfacción. Por supuesto que solo estoy adivinando. Tal vez la situación sea mejor de lo que imaginamos. De todos modos, deberíamos discutir esto después de que hayamos completado la misión. Cuando Luo Yuan se iba, miró a Suzikian profundamente a los ojos. Ahora que su inteligencia era más 14, incluso una exploración rápida e involuntaria podría darle un análisis casi perfecto de los instintos. Suzikian estaba usando su poder para mostrar sus habilidades, tratando de persuadirlo para que completara la misión en lugar de regresar al refugio para descubrir qué estaba pasando. Este hombre ciertamente tenía una agenda propia. Tenía un fuerte deseo de controlar a los demás, por lo que era sin duda una persona muy peligrosa. Desafortunadamente, esta no era una misión común, sino una misión de grado D. Con suerte, no moriré en el proceso, pensó Luo Yuan para sí mismo. Su información era insuficiente, y este era solo un lado de la historia, por lo que no se podía confiar por completo.
Tan pronto como Luo Yuan regresó, Wen Yujie preguntó con curiosidad, ¿conoces al líder del equipo especial? Él me conoce, yo no lo conozco. Luo Yuan respondió, si quieres presumir, al menos trata de hacer que tenga algún sentido. Wen Yujie expresó su resentimiento cuando su cara se sonrojó con ira. Los otros la miraban, algunos con desdén y otros con burla. Primero, nunca me jacto. En segundo lugar, si quieres vivir, deberías cerrar la boca a partir de ahora. Luo Yuan dijo mientras la miraba. Wen Yujie dejó escapar un suave gemido. No estaba segura de por qué, pero su ira desapareció cuando Luo Yuan la miró. Ella caminó hacia Luo Yuan inmediatamente. Esto es ciertamente muy útil, pensó Luo Yuan para sí mismo. Tal vez la mayoría de los insectos mutados en la ciudad del desierto habían sido asesinados antes, y algunos de ellos habían resultado gravemente heridos o habían quedado atrás, porque su viaje transcurrió sin incidentes. Sin embargo, había muchos de ellos viajando, y había mucha tensión. Ya eran las 3 p.m. cuando llegaron cerca de la estación de tren. Podían ver la estación a lo lejos, pero tenían que ajustarse al ritmo de todos, por lo que el viaje allí fue inimaginablemente largo. Luo Yuan se sintió estresado al pensar en el sistema de defensa. La mayoría de los trenes en el área de reconstrucción eran subterráneos, pero había edificios en la parte superior de la estación divididos en transporte público y de carga. Como agente que une toda la ciudad, la calidad de la construcción jugó un papel vital. No solo se habían construido los edificios con cemento, lo que era raro en la ciudad del desierto, sino que el sistema de defensa también era completamente militar. Sin embargo, la mayoría de los enormes edificios se habían derrumbado. El distrito parecía que había sido quemado. Lo extraño fue que, aunque Luo Yuan no vio fuego o humo, el aire parecía ligeramente distorsionado cuando trató de mirar a lo lejos. La temperatura era obviamente muy alta. Vamos a ver, dijo Su Ziqian. Él tomó la delantera mientras caminaban hacia los edificios. Cuando estaban a 500 metros de distancia, podían sentir una ola de calor que venía hacia ellos. Cuanto más se acercaban, más alta era la temperatura. Algunas de las personas evolucionadas no pudieron soportar el calor y se retiraron. Su Ziqian no obligó a ninguno de ellos a seguirlo. Si no pudieran manejar la temperatura exterior, podrían olvidarse de completar su misión dentro. A medida que se acercaban al borde de las partes quemadas, la temperatura alcanzó los 70 grados, y más de ellos se retiraron. Luo Yuan notó que Wen Yujie estaba sudando y su piel se puso roja, pero no dijo nada. Deberías volver también. No deberías estar aquí, el calor no es suficiente para asustarme, ni siquiera he usado mi poder todavía, dijo Wen Yujie. Ella no quería avergonzarse a sí misma. Cállate, te estoy pidiendo que regreses. Luo Yuan la miró. Tenía una voluntad fuerte, por lo que podía hacer que cualquiera lo escuchara incluso sin usar su poder a propósito. Wen Yujie hizo un puchero y gimió, pero finalmente se fue. El suelo de hormigón quemado todavía se estaba horneando bajo la alta temperatura, haciéndose crujiente y arenoso. Se escucharon crujidos y chisporroteos al pisarlo. La mayoría de las instalaciones habían sido quemadas, y lo que quedaba era solo un montón de cenizas y una amenazante nube de humo. La temperatura interior era actualmente de más de 70 grados. Solo 6 de ellos, incluido Luo Yuan, permanecieron en el lugar. Como organismos basados en el carbono, eran naturalmente vulnerables a las altas temperaturas. Sus proteínas comenzarían a degenerar cuando la temperatura alcanzara los 70 grados Celsius. Incluso la persona evolucionada más fuerte con genes mutados y una alta resistencia al calor no podría sobrevivir en 100 grados Celsius. Ese tipo de temperatura provocaría que sus células y sangre comenzaran a hervir. Luo Yuan miró a las personas restantes. Tal vez bajo la supresión del gobierno, mantener un perfil bajo había sido inculcado en la mente de cada persona evolucionada, porque esas personas no tocaban el timbre en absoluto. Obviamente, no habían jugado un papel en la batalla anterior. Exudaban un ambiente de baja energía, por lo que era obvio que estaban pensando en dejar de fumar. Su Ziqian frunció el ceño y se detuvo de inmediato. La dificultad de esta misión ha excedido nuestras expectativas, solo unos pocos pudimos llegar tan lejos. Antes de la nueva táctica, me gustaría presentarles a una persona muy poderosa y evolucionada. Tal vez la mayoría de ustedes haya oído hablar de él. Miró a Luo Yuan, y Luo Yuan asintió con la cabeza antes de que Su Ziqian continuara. Este es el señor Luo Yuan, la única persona evolucionada de nivel 5 en la ciudad del desierto. Bajo circunstancias inusuales, Su Ziqian había bajado la voz, pero todavía era un momento impactante para todos. Todos eran curiosos. Luo Yuan no sabía que su nombre había estado circulando por la ciudad del desierto durante mucho tiempo. Se había convertido en una especie de leyenda. La gente había estado oyendo su nombre, pero nunca lo habían visto en persona. No esperaban que este joven callado fuera una persona tan misteriosa. Capítulo 279. Luz. Hola, señor Luo, he oído hablar de usted. Mi nombre es Julianin, y soy un humano evolucionado basado en el fuego. Puede llamarme señor Hu. Julianin sonaba lleno de emoción.
Parecía que estaba conociendo a su ídolo. Mi nombre es Xiao Bayon, y soy un humano evolucionado basado en el metal. Mis amigos me llaman Iron Flask, dijo Xiao Bayon con una sonrisa mientras se rascaba la cabeza tontamente. Mi nombre es Shen Hixin, y mi poder es ser Sok. Es un placer trabajar con ustedes, dijo Shen Hixin con calma, aunque con arrogancia. Luo Yuan sonrió mientras asentía. Shen Hixin le recordó a Lin Xiaoji. Parecían un tipo similar de persona. La habilidad de Xiao Shen no está nada mal, pero aún está lejos de alcanzar el nivel 5. Hola, jefe Luo. Mi nombre es Li Qingqin y soy un humano misterioso y evolucionado. No me di cuenta de que eran tan jóvenes, dijo la única mujer en el grupo. Ella parecía hipnotizada por Luo Yuan. Parecía que estaba interesada en él, pero desafortunadamente, su aspecto estaba por debajo del promedio. Aparte de su buen cuerpo, no había nada atractivo en ella. Mi nombre es Peng Guohua, y soy un humano evolucionado basado en la carne. Soy un experto en defensa. Es un placer ser su compañero de equipo, dijo un tipo con risa. Luo Yuan no miró. Era alto y musculoso como un gorila. Daba la impresión de que era extremadamente fuerte, pero en lugar de mostrarse agresivo, en realidad parecía una persona honesta. Luo Yuan frunció el ceño. Había percibido una insinuación de locura y distorsión en su risa, una vibra que insinuaba que estaba loco. Eso era bastante común, sin embargo, vivir a través del apocalipsis cruel, la opresión y la oscuridad fueron los únicos temas que el mundo ofreció. Todos más o menos tenían algún tipo de enfermedad mental, especialmente aquellos que trabajan en el ejército. Luo Yuan no pensó más en eso. Su Ziqian les animó una vez más, considerando que esta misión es muy complicada y las circunstancias son muy inusuales, además de la pensión de la víctima, que es indispensable, me gustaría hacer una excepción para usted. Esta vez tendremos que presentar 30% menos de lo que usualmente hacemos, y la porción del señor lo será dada por el superior. Creo que el superior no negará tal solicitud. Había algo oculto entre las líneas de esa última oración, pero además de Luo Yuan, nadie más lo notó. Había alegría en sus caras. Luo Yuan estaba escuchando al resto calcular cuánto obtendrían al final de la misión. Solo entonces se dio cuenta de que antes de que la gente evolucionada se embarcara en una misión, tenían que entregar el 50% de su botín. Después, tuvieron que dividir el botín con sus compañeros de equipo. Lo que obtuvieron, al final, fue patéticamente pequeño. Comparado con los sucios y ricos soldados de primera línea, las personas evolucionadas eran solo un grupo de pobres infelices. Por supuesto, si se compararan con civiles comunes, estarían mucho mejor. Después de escuchar las buenas noticias, el feliz equipo continuó su viaje. Su Ziqian se acercó a Luo Yuan y preguntó suavemente con total seriedad, ¿qué piensas? Sin duda, la ciudad fue quemada por una bestia mutada e incendiada. No puedo identificar sus atributos, pero una cosa es segura. Tiene que ser difícil de tratar, dijo Luo Yuan, cubriendo toda la verdad. Sabía que, si supieran lo aterradora que esta criatura mutada realmente era, probablemente perderían cualquier voluntad de luchar. Para él, estas personas eran el cebo que atraería a la supercriatura para que no se escondiera. Sin embargo, sus atributos y confianza no eran los mismos que antes, y Luo Yuan sabía muy bien que un pequeño error contra una supercriatura podría costarle la vida. Quizás estaba siendo egoísta. Incluso sin Luo Yuan, el equipo aún habría llevado a cabo la misión por su cuenta, a pesar de sus malas probabilidades. Lo único que podía hacer era matar a esa criatura mutada lo más rápido posible y salvar a la mayor cantidad de gente que pudiera. Su Ziqian sintió con preocupación. Había una atmósfera opresiva en el área, y él sintió como si lo estuviera sofocando. De repente, una sensación de remordimiento se elevó dentro de él, pero logró suprimir la sensación. Se giró y preguntó en voz baja, ¿puedo saber qué nivel de atributos tienes? Nivel 5, creo. Tal vez incluso más que eso. Acabo de llegar al área de reconstrucción, por lo que no he sido probado adecuadamente. Su Ziqian lo miró. Desafortunadamente, no había expresión en la cara de Luo Yuan, por lo que no pudo analizarlo. Justo cuando estaba a punto de interrogarlo más, sucedió algo. Líder Su, señor Luo, hay un agujero gigantesco adelante, deberíamos seguir. Mientras hablaban, se habían quedado muy atrás de todos, y la gente de enfrente había entrado en la sala de terminales de carga. Déjame echarle un vistazo, dijo su Ziqian, caminando hacia el hoyo rápidamente. Luo Yuan lo siguió. La sala de terminales de carga era una gran área de más de 10.000 metros cuadrados. Había montones de cajas de contenedores en todas partes. Obviamente, no había habido tiempo suficiente para mover toda la carga cuando la horda de gusanos había golpeado, ya que había medio cargamento de almacén allí. El agujero estaba en una de las esquinas. Luo Yuan lo echó un vistazo. Tenía aproximadamente 100 metros cuadrados y 10 metros de profundidad, y estaba unida a las vías del tren subterráneo. Estaba oscuro por dentro, y sentían que podían salir monstruos en cualquier momento. Le dio a todos un escalofrío. Luo Yuan pisó el suelo con fuerza, batiendo fina arena cargada de carburo.
Las señales de desertificación allí eran obviamente peores que en los alrededores. Hay una vía férrea debajo del agujero. La criatura mutada debería estar allí. Busquemos la entrada, dijo en serio Suzikian. La vía del tren estaba a más de 10 metros bajo tierra, por lo que ninguna persona común podía entrar así. Sin embargo, debido al colapso del edificio, se apiló una gran cantidad de concreto, formando una pendiente que conducía bajo tierra. Esto no fue difícil para un grupo de personas evolucionadas de ninguna manera. Saltaron al túnel subterráneo gigante rápidamente. El lugar era hermético, por lo que la temperatura en el túnel era obviamente más alta. Estaba cerca de 80 grados, por lo que se sentía como si estuvieran entrando en un horno. Además de Luo Yuan y el tipo llamado Julianin, que no se vieron afectados porque ambos eran humanos evolucionados, el resto goteaba en sudor y sus rostros estaban rojos. Como humano evolucionado basado en el fuego, tales condiciones no fueron nada para Julian. Luo Yuan había sobrevivido gracias a la ropa interior de plasma que llevaba puesta, aunque ya sabía que estaba equipado para protegerlo de la mayoría de los ataques de energía, y el calor era una fuente de energía, el efecto aún excedía sus expectativas, excepto por la sensación de ardor en las partes de su cuerpo que estaban expuestas, de lo contrario no se vio afectado por el calor. Mientras se doblaba discretamente las mangas, notó que su equipo parpadeaba con una tenue luz fluorescente. Comparado con la luz que había visto en la mañana, el brillo había aumentado significativamente. Aparentemente, su equipo no podía simplemente bloquear el calor, sino también absorber su energía al mismo tiempo. Se bajó las mangas y agarró su espada con firmeza. En un espacio tan sellado, la existencia de la supercriatura ya no se podía ocultar. Es como si fuera un desastre natural. Se sentía como si hubiera una nube negra que lo sofocara, llenándolos de miedo sin límites en ese espacio oscuro. Apenas unos pasos más tarde, la tenue luz del túnel desapareció. El lugar se volvió negro. Si no fuera por las barras de luz que se dispersaron por el suelo en el camino, Luo Yuan podría no haber podido ver con claridad. Sus ojos no podían irradiar luz después de todo. La visión requería el reflejo de la luz. En ese espacio subterráneo sellado, no había ni el más mínimo rastro de luz. ¿Qué piensan ustedes que es un gusano o un monstruo? Xiao Baiyong preguntó lentamente, su voz temblaba. Nadie se burló de él por su voz temblorosa. Como cuestión de hecho, a excepción de Luo Yuan, todos los demás parecían asustados. Cállate, no hagas ningún ruido. Suzikian dijo en frustración. El silencio llenó el túnel, hasta que todo lo que pudieron oír fue sus propios pasos y corazones palpitentes. La grava ocasionalmente cayendo de los agujeros cercanos los asustaba. El túnel era ancho, había 4 vías de tren que se extendían de izquierda a derecha. Eran diferentes de las vías del tren habituales, ya que los recordaban. La distancia entre las pistas fue muy larga. Cada espacio estaba aproximadamente a 2 metros del siguiente, y el túnel tenía unos 20 metros de ancho y 6 metros de alto. Luo Yuan notó que había un rasguño profundo con algún tipo de líquido gelatinoso en la pared en el lado izquierdo del túnel. Parecía que esta criatura había sido separada de su tribu y se había lastimado, por lo que se vio obligada a permanecer allí. Luo Yuan se sintió aliviado. En cualquier caso, una bestia mutada herida sería mucho más fácil de tratar en comparación con una bestia mutada sana. Cuando llegaron a una esquina del túnel, todos dejaron de moverse al mismo tiempo. Era como si se hubieran convertido en piedra, no podían mover sus cuerpos en absoluto. Un miedo intenso hizo que sus corazones casi dejaran de latir. Había una luz brillando en la distancia. En esa luz tenue, una criatura gigantesca apareció ante ellos, exudando una inmensa presión. Tenía un par de pinzas con forma de llama y pelo largo, y se estaba enrollando justo en las vías del tren. Por su aspecto, tenía que ser solo un poco más pequeño que las pistas. En su cuerpo, había un par de alas largas, cuadriculadas en oro, similares a una cigarra. Su textura era como el oro, y había un aguijón tan largo como todo su cuerpo en la cola. Era negro, y solo su mirada les puso la piel de gallina. Estaba tendido en el suelo, sin moverse, su cuerpo brillaba cuando el brillo cambiaba con su movimiento. Aunque estaba acostado, aún medía más de 5 metros. Su espalda tocó la parte superior del túnel, casi bloqueando todo el espacio. A pesar de que lo estaban mirando desde la distancia, todavía parecía extremadamente intimidante. Capítulo 280. La locura en desesperación. Si no fuera por la impactante herida de 1 metro en el ala izquierda del insecto gigante, todos habrían huido inmediatamente. Caramba, esa herida es mala. Todo lo que tenemos que hacer es golpearla un par de veces, y colapsará seguro, dijo Penghuo en voz baja y temblorosa. De la nada, comenzó a cargar bolas de trueno en sus palmas. Había una mirada enloquecida en su rostro. No, deberíamos retirarnos. Luo Yuan estaba molesto. El túnel era demasiado estrecho, por lo que no era adecuado para batallas. Incluso con su agilidad de más 15, no podría moverse libremente. Si el insecto gigante fuera a atacarlo, no habría ningún lugar donde huir. Por lo general,
tenía un 50% o 60% de probabilidades de ganar, pero en ese entorno, las probabilidades eran de menos del 20%. Sí, el señor Lo tiene razón. Regresemos. Esta criatura es demasiado extraña. Necesitamos un extenso plan de batalla, dijo Suzikian de inmediato, saliendo de sus pensamientos. La criatura era demasiado aterradora. Él creía que no era un cobarde. A pesar de que tenía una posición de alto rango y él era el que lideraba la misión, la criatura antes que ellos era demasiado abrumadora. Me rindo en esta misión, dijo Li Qingqin, la única mujer en el equipo. Ella se veía muy pálida. No le digan que ustedes han perdido las agallas. Esta es solo una bestia mutada herida, dijo Penguowa con una sonrisa. Sus emociones estaban obviamente fuera de juego. Mira cómo voy a matarlo. Eres un lunático. Li Qingqin le gritó antes de huir. La condena de Li Qingqin fue abrupta, y fue ciertamente extraño que ella huyera inmediatamente después. Luo Yuan era escéptico. De repente, escuchó el sonido de los tornillos que se aflojaban. Hizo una pausa y miró a Penguowa. Bolas de trueno se desarrollaban en sus palmas y salía un humo verde. Luo Yuan sabía que algo andaba mal, y corrió entre la multitud gritando, «Maldita sea, ahora tenemos que huir». No le importaba si su voz despertaba a la bestia mutada. «Mierda, estás realmente loco. Si quieres morir, no nos arrastres contigo». Ninguna de estas personas evolucionadas era ordinaria, considerando que habían logrado sobrevivir hasta el momento. Notaron que algo no estaba bien y comenzaron a correr tan pronto como escucharon a Luo Yuan. «No corran demasiado rápido. Espérenme, espera». Penguowa había perdido su sonrisa habitual. Su voz era áspera con una emoción indescriptible. Trueno aún retumbaba en su palma mientras seguía el resto como si nada estuviera pasando. «Ha perdido por completo la cabeza, jefe Xiao. Por favor usa tu poder ahora». Julianin gritó cuando giró su cabeza para echar un vistazo. Él sonaba aterrorizado. Penguowa estaba solo a un paso de él. Julianin era un humano evolucionado basado en el fuego, por lo que, si usaba su poder bajo las circunstancias, solo activaría y aceleraría una explosión. Si una explosión ocurriera tan cerca de él, no sería capaz de sobrevivir, a pesar de que era una persona evolucionada. «Maldito lunático, quiere matarnos a todos». Xiao Bayon escuchó al líder Hu decir esa con desesperación. Sus palabras le dieron escalofríos. «Rápido, ve más rápido, no queda mucho tiempo». Shen Hixin gritó en la locura. El aire comenzó a temblar como si se estuviera preparando para luchar contra la explosión. «Ustedes no me molestan». El líder Xiao estaba usando el poder en todo su cuerpo, sus venas abultadas en su cuello. Pengwu sintió el trueno en su palma transformarse a la velocidad de la luz. La máscara oculta que tenía en su rostro había sido arrancada por completo, revelando su expresión salvaje. Se produjo una chispa, y de repente había una llama gigante que ardía en su palma. Fue extinguido el siguiente segundo. El resto se voltearon y lo miraron con miedo. Aliviado, dejaron de correr. «Penguowa, nos debes una explicación», Julianin dijo. «¿Explicación? La única explicación que tengo es que todos nos iremos juntos al infierno». No había miedo en la cara de Penguowa mientras hablaba. Él simplemente procedió a reír como un loco. Una de sus manos se quemó, exudando un desagradable olor a barbacoa. «¿Quién te envió aquí? No has matado a nadie todavía, así que no es demasiado tarde para que te arrepientas», dijo Suzikian, tratando de engañarlo. No fue fácil entrenar a una persona evolucionada para ser un mártir. Considerando la anormalidad de la misión, ya había resuelto la mitad del misterio. «Es demasiado tarde, el monstruo ha despertado, todos moriremos», dijo Penguowa, riendo histéricamente. El suelo comenzó a temblar, y hubo un ruido agudo que sonó como un gusano y un pájaro. La temperatura en el túnel se estaba disparando. «Maldición, corre rápido». Suzikian gritó angustiado mientras huía. «No puedes huir, te esperaré en el infierno». Penguowa permaneció parado exactamente donde estaba, viendo al resto huir. A medida que la temperatura aumentaba, se desarrollaban ampollas en su piel. Las ampollas se convirtieron en grasa amarilla y comenzaron a gotear por su piel. Sintiendo que estaba llegando a sus límites, abrió los ojos, que estaban secos por la temperatura abrasadora, y gritó: «Cuídate de esa hermosa mujer y véngate por mí». De repente, su estómago comenzó a expandirse y sus ojos se abrieron de par en par, saliendo vapor de todo su cuerpo. En cuestión de segundos, su estómago era más grande que una mujer embarazada de 10 meses. Se volvió transparente, y sus ojos saltaron como canicas debido a la presión, rodando por el suelo. Luego hubo un fuerte golpe, y su cuerpo explotó. Li Qingqin estaba corriendo en el frente, luciendo desesperado. Ella era una misteriosa humana evolucionada con habilidades proféticas, por lo que sus habilidades eran muy raras. Aunque no era muy fuerte, podía predecir lo que sucedería en el siguiente segundo, lo que podría ser una habilidad muy útil en una batalla. Con esta habilidad, siempre fue capaz de evitar el peligro,
lo que la hizo superior a otros humanos evolucionados que parecían más poderosos. Sin embargo, su misteriosa habilidad era redundante en este momento. Todo lo que podía ver era que las cosas estaban a punto de ir hacia el sur. Sus pasos se volvieron más lentos, su visión se estaba volviendo borrosa, y su mente de repente se quedó en blanco. Finalmente, ella colapsó en el suelo. No, ella gritó en desesperación. Al escuchar el grito de Likinkin en su espalda, Julianin estaba estresado. Estaba usando todo su poder, por lo que había una delgada llama turquesa que lo rodeaba, y el aire a su alrededor estaba distorsionado. La llama era aterradora. Estaba experimentando, hizo que el hierro común en su mano se volviera completamente rojo en 10 segundos. Después de 30 segundos, comenzó a derretirse. Si esa llama toca un cuerpo humano, ese humano morirá o se lastimará gravemente. En la ciudad del desierto, nadie se atrevió a acercarse a él durante una batalla. Él creía que incluso Lo Yuan, quien era una persona evolucionada de nivel 5, no se acercaría a él. La temperatura en el túnel no era demasiado alta, 200 grados como máximo. Como humano evolucionado basado en el fuego, ese tipo de temperatura generalmente no lo afectaría. La superficie de su piel podría absorberlo y convertirlo en energía. Sin embargo, la temperatura en el túnel fue única. Se sentía como si hubiera sido liberado desde dentro del cuerpo, por lo que era irresistible y no podía ser absorbido en absoluto. Parecía que estaba destinado a quemarlo vivo. No corras. Busquemos un lugar poco profundo para escondernos, esto es como un microondas, gritó Shen Hixin, que corría al frente. Como ser humano evolucionado con una habilidad de onda similar, era sensible a las olas en el aire. Pudo sentir de inmediato que había algo extraño en el aire. Un microondas era una onda de radio entre 300 MHz y 300 GHz. El calor producido por los choques moleculares en las cosas absorbe las ondas, como el agua y la materia orgánica. El calor se dirigió a la superficie de las moléculas, lo que inutilizó la defensa del cuerpo. Maldición, debería haber pensado en esto antes. Su Siquian gritó. Parecía aterrorizado cuando una gruesa capa de grasa goteó de su cuerpo ardiendo. La grasa en su piel parecía que se estaba derritiendo. Se estaba cayendo mientras corría, y la piel nueva seguía creciendo. Vio una pieza de hormigón de 2 metros de alto que había caído desde la parte superior del túnel frente a él y se escondió detrás de él inmediatamente. Aliviado, sintió que la temperatura de su cuerpo disminuía lentamente. Unos segundos más tarde, vio a Julianin tambaleándose hacia él. Sus piernas estaban débiles, así que se sentó en el piso. Ven aquí rápido, son solo unos pocos pasos más. Susiquian dijo en voz alta. No puedo hacer esto nunca más, déjame en paz. Julianin forzó una sonrisa mientras su cuerpo liberaba una temperatura terriblemente alta. Bajo ese calor de microondas, sus habilidades parecían descontrolarse. La llama en su cuerpo se volvía más y más intensa, todo su cuerpo finalmente se quemaba. Fue quemado hasta las cenizas al instante. Maldición, maldición. Susiquian escuchó los pasos de Xiao Bayon y Shen Hixin muy lejos, pero Lo Yuan no se veía por ningún lado. La soledad y la desesperación lo devoró cuando este reciente incidente aterrador lo aplastó. Susiquian golpeó el suelo con fuerza y gimió como una bestia herida. Las ondas de microondas en el túnel se volvían más intensas, así que esconderse detrás de una roca ya no era una solución lo suficientemente buena. Oyó unos pasos que se acercaban lentamente, el sonido se hizo más claro. Quienquiera que fuera tenía que estar herido porque el ritmo al que se acercaba no era muy rápido. Sin embargo, teniendo en cuenta su enorme tamaño corporal, su velocidad no sonaba lenta en absoluto. Tal vez no había forma de que Susiquian abandonara este lugar de una sola pieza. Él sintió una sensación de remordimiento. Tal vez la misión en sí misma había sido una conspiración, pero él pensó que había sido inteligente para tomar la iniciativa y ser parte de ella. Incluso si muero, no moriré por nada, se dijo en voz baja. De la nada, se volvió feroz. Él dejó escapar un rugido, desgarrando su ropa. En cuestión de segundos, se había convertido en un gigante una vez más. Agachándose en el túnel, miró furiosamente hacia adelante. Ven a mí, pequeño gusano. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.